Buenos días, queridos. Les estaba diciendo, hoy día, esta sesión va a ser de la práctica, ¿ya? Pero sin antes, por favor, no sé si ya tienen la fecha del examen o todavía no lo han debatido internamente con su representante. No, licenciado, aún no lo habíamos hablado. Ya, queridos, por favor, el siguiente miércoles, pues les ruego, querida Elizabeth, que está como representante, por favor, mamita, te rogaría para el miércoles. Vean qué fecha pues, tentativa podemos dar el examen. Sin embargo, no vamos a seguir avanzando nomás lo que corresponde al tema 2 para el segundo parcial, la siguiente clase y la subsiguiente. Ya, si es que no damos esas fechas del examen, vamos a seguir avanzando. ¿Ya? ¿Tuvieron alguna pregunta? Con eso entonces se le pasaríamos a lo que es la práctica. Licenciado, disculpe, antes de iniciar acabo de entrar, no sé si me puede repetir lo que me estaba diciendo, por favor. Ah, ya no te preocupes, querida Elizabeth. Por favor, para el siguiente miércoles, les rogaría que me digan qué fecha quieren dar el examen. ¿Ya? Para el miércoles, ya estamos lunes, el miércoles, ¿qué fecha? Si es el subsiguiente lunes o el subsiguiente miércoles, de igual forma, vamos, para no perjudicarnos, vamos a seguir avanzando lo que corresponde al tema, al segundo parcial. Hasta aquí, hasta aquí daríamos lo que es, no, el examen daríamos hasta lo que es la aduana frente al comercio internacional. Ya este tema de tributos, para no ser muy pesado el examen, para el segundo parcial entraría el tema de tributos, ¿ya? Daríamos la aduana frente al comercio, ¿ya? Lo incluye la práctica de empresas, ¿no? ¿Ya? Entonces me dicen para el miércoles qué día quieren dar, ¿ya? Cosa de que no se les acumulen y todo. Busquen el mejor día, ¿ya? Sí. Ok, licenciado. Entonces sería este miércoles que viene, le aviso si queremos bien el día lunes o bien el día martes O miércoles cualquier otro día, de, de la próxima semana. de la próxima semana. ¿Puede pasar de ahí, licenciado, o solamente se define en esa semana? Por favor. Puede ser también, si quieren pueden hacerlo para el lunes o el miércoles de la siguiente semana, o también la subsiguiente sería, pero ya que no pasaría del lunes. O si gustan, podemos ver un día, un sábado, pero no, si gustan, porque la mayoría creo que quieren los horarios de clases, no hay problema, pero que no se extienda mucho, no les pongo un plazo, así de una semana ya, si no les pongo un plazo nomás, ya, pero que no se extienda mucho, porfa, Elizabeth. Está bien, licenciado, no se preocupe. Muy bien. Entonces, vamos a lo que les decía, filtro aduana y filtro impuestos nacionales. Ya, ahora práctica de tributo. Aduanero. Pregunta 1. ¿Cómo calcular los tributos en importación? ¿Ya? ¿Cómo yo debo calcular los tributos cuando importo una mercancía? ¿De qué depende el pago de tributos de una mercancía? ¿Cuál es el parámetro que toma en cuenta el impuesto nacional, cuál es el parámetro que toma en cuenta la Aduana Nacional de Bolivia para calcularnos los tributos? El costo total de la mercancía, licenciado. Por ahí va. Entonces está muy bien. Se toma en cuenta, número 1, ¿El tipo de mercancía? adelante, Melissa. Se toma, Licenciado, pero no sería según el Incoterm, es lo que nos estaban hablando en otras materias, muy y bien, según eso entonces llegar a acá, la valoración. muchas gracias, hermano. Vamos a hacer una lluvia de ideas, ¿ya? Lo que manifiestan acá es
Primera medida, el costo de la mercancía. Otros dicen el valor, el costo de la mercancía según Incoterm. ¿Está bien? Muchas gracias por tu aporte, hermano. Otro criterio. Entonces, más o menos llegaríamos a lo que es, estaríamos, un momentito, por favor, les voy a habilitar a los demás, mientras se vayan uniendo. Entonces, el costo de la mercancía según Incoterm, ¿ya? De eso depende el pago de tributo. Y una lluvia de ideas más les doy. La aduana te determina los tributos según la última transacción de comercio exterior. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? Es decir, que la aduana te calculará impuestos. Hay dos clases. Uno, el cálculo de impuestos sobre el precio, el cálculo de impuestos sobre el valor de la mercancía de fábrica. O el cálculo de impuestos sobre el valor de la mercancía que consigna pago de tributo, que consigna valor de la mercancía, flete, seguro. ¿Sobre cuál se consignaría el valor la aduana? ¿Sobre el valor más bajo, que es el valor de fábrica, o sobre el valor más alto, que implica el valor de fábrica, flete, seguro y todas las transacciones hasta la llegada a una zona franca o una aduana interior? ¿Sobre qué valor te calcularía la aduana? El Tomando en valor cuenta más, la aduana. más alto, licenciado. Exactamente, hermano. Viendo esa lógica y viendo la lógica, la aduana te calcula sobre los Incoterm. Sí, te calcula sobre el valor sobre algún Incoterm. Pero acá el valor de fábrica es el Incoterm o la mercancía. Solo precio fábrica es el Incoterm XFA. Mientras el valor de la mercancía que consigna aparte, valor de la mercancía de fábrica, costo de desaduanización en la aduana de exportación, trámites en la aduana de exportación, flete internacional de la mercancía, seguro internacional de la mercancía, llegada de la mercancía en la zona franca. ¿Qué Incoterm es ese? Sí. Entonces, la aduana, como regla, se calcula tomando en cuenta el valor de la mercancía, el flete y el flete internacional y el seguro. ¿Ya? Entonces, la aduana nunca se va a ir al precio bajo. Nos convendría a nosotros que nos haga un impuesto, nos cobre impuestos del precio bajo, ya solo del precio de fábrica. La aduana siempre te va a calcular sobre el precio que implican todas las transacciones, es decir, el precio más alto, que es el valor FIT, ¿ya? ¿Qué es el valor FIT? Cost, Insurance and Freight, costo, flete y seguro, ¿ya? Se incluye todo el promonto del precio el precio de la mercancía. ¿Ya, chicos? Entonces ustedes, cuando primera regla, primera regla, cuando calculen un tributo, 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 calculen un tributo,
siempre la deduzcan del Incoterm sí. O sea que ustedes tienen que calcular siempre, se calcula, todo impuesto se calcula todo impuesto para el levante de la mercancía en la aduana nacional de Bolivia bajo el CIF. ¿Ya? ¿Ya? El CIF, entonces. Siempre se calcula el impuesto por el CIF. ¿Por qué por el CIF? Porque el CIF es el precio más alto. Ya a la aduana le gusta recaudar, es una entidad de recaudación. ¿Ya? Y la aduana vive de recaudar impuestos. ¿Ya? Vive de cobrarte multas. Vive de eso. ¿Ya? Y por eso la aduana es el principal, es el órgano, es la institución de competencia privativa del Estado. Es decir, que la aduana nadie la administra, solo la administra el Estado, el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Por lo tanto, la primera regla es que la aduana calcula siempre del precio más alto. ¿Cuál es el precio más alto? El Incoterm sí. ¿Ya? Entonces, esa es la primera regla. Segunda regla. La segunda regla es que la aduana se cobra impuestos o se cobra, recauda tributos de los siguientes. El IVA, que es impuesto al valor agregado. El 2, el GA, que es el gravamen arancelario. ¿Ya? La aduana te cobra de la aduana te recauda tributos de los siguientes impuestos. ¿Ya? O tributos también lo podemos llamar. IVA, que es el impuesto al valor agregado, y el gravamen arancelario. Tercera regla. Adicionalmente, la aduana te cobra lo que es el IC, impuesto al consumo específico. Dos, tasa de verificación. Se cobra lo que es tasa de almacenamiento. Tasa de gastos administrativos, portuarios. 5 y otras erogaciones. Lo cual acá pagamos 5, 6, 7 impuestos. Imagínense. 7 impuestos, queridos jóvenes. 7 impuestos pagados. Los más importantes están el IVA y el gravamen arancelario. ¿Se acuerdan? Les decía acá, primer filtro les decía. Solo les he puesto filtro de aduana.
¿A cuál de estos porcentajes corresponde el IVA? 14.94. 14.94. Muchas gracias, 94%. IVA. ¿A cuál de estos le corresponde el gravamen arancelario o GA? ¿Cuál de esos montos que les he pasado? 0,5 a 2%, 1,93%, 0,3%, 25%, o 5, 10, 15, 25, 35 al 50%. ¿Cuál corresponde el gravamen arancelario? A 40%, licenciado. ¿Cuál? 0, 5, 10, 15, 0, 50%. 5, 10, 15, 50%. Exactamente, acá está el GA. ¿Por qué coloco 0, 5, 10, 15? Porque el gravamen arancelario lo determina, es variable, es una tasa Según variable. el producto. Puede variar, pueden pagar ustedes de gravamen arancelario 0%, pero pueden llegar a pagar hasta un gravamen arancelario del 50% incluso, dependiendo de las mercancías. Pero Licenciado, disculpe, con respecto al gravamen arancelario de 50%, que yo sepa, el máximo era de 40%. Sí, De las licenciado. prendas ¿Qué por producto decir. sería de 50%? ha salido, les comento que hay una resolución de directorio que ha especificado el gravamen arancelario del 50% en algunos productos específicos. No me acuerdo, les voy a pasar la resolución de directorio, porque precisamente yo estaba viendo a diario las resoluciones que aparecen. Yo hasta el momento, yo tenía hasta el 40% GA, desde el 0, 5, 10, 15, 25, 35 hasta el 40%. Pero hay una excepcional para un tipo de mercancía que no le he leído toda la resolución de directorio porque eran unas 20 páginas, pero sí especificaba para un tipo de mercancía. Se los voy a bajar esa resolución de directorio y lo voy a leer. Muchas gracias también por el cuestionamiento. Lo voy a leer y les voy a decir qué tipo de mercancía es al 50%. Pero como les decía, en su generalidad se paga hasta el 40%. Excepcionalmente, esta resolución de directorio, el 50%, ¿ya? Pero el gravamen arancelario es del 0, 5, 10, 15 hasta el 40%, ¿ya? Excepcionalmente el 50% que le he leído en esa resolución de directorio y que lo voy a ver y les voy a decir qué tipo de mercancía es. ¿Está bien, chicos? Sí, licenciado, ¿nos podría pasar por favor también el RD? Sería magnífico. Por eso es importante, ya les había dicho, para la formación de un profesional en comercio internacional, ya no es suficiente las leyes, porque la ley no las leyes, sino también las RDs, lo que se llaman las resoluciones de directorio, que te traen, que modifican a diario ciertos procedimientos en materia aduanera. Ya, y muchas gracias entonces por la aclaración, que lo voy a buscar, les voy a pasar esa RD, lo voy a buscar, lo he leído, están en mi compendio de RD. Ah, y ojo, en la siguiente ya, una vez que hagamos el simulacro número 1, el simulacro número 2, módulo 2, vamos a hacer un simulacro de importación. Vamos a importar una mercancía con la mercancía que ustedes han elegido en su empresa. Después de eso vamos a hacer un estudio de RD, ¿ya? Vamos a estudiar RD punto por punto. Vamos a ver de qué se compone un RD, cuáles son las partes más importantes, cómo identificar la idea, la parte resolutiva, la parte considerativa, o lo que se llama el deficium de una RD, vamos a identificar. Vamos a hacer un estudio de RDs para que ustedes también estén actualizados en lo que son las normas aduaneras. ¿Ya? Entonces, el gravamen arancelario el gravamen arancelario es desde lo más frecuente, es hasta el 40%, pero los más reiterativos son el 5 y el 10%, ¿ya? En las mercancías que yo he hecho consultorías, he visto, en su mayoría el gravamen arancelario es entre 5 y 10%, ¿ya? Y vamos a hacer un ejercicio con el 5 y con el 10% el día de hoy, ¿ya? No me voy a ir a lo que es, entonces vamos a trabajar solo la segunda regla, vamos a trabajar la segunda,
La segunda regla que es el cálculo del impuesto al valor agregado y el gravamen arancelario. Porque estos dos tipos de impuestos se encuentran en la DUI, es decir, el documento único de importación. ¿Ya? Estos se encuentran en el documento único de importación. ¿Ya? Plasmados se encuentran en el documento único de importación. ¿Ya? Ahora, el IVA, ¿cuánto me dijeron que es, chicos? ¿Cuánto era el IVA? La aduana, ¿cuánto se paga el IVA? 14.94. 14.94. Ya, 14,94. Muy bien. Pero estamos hablando del IVA. Aquí hay una explicación. No me voy a ir de esa La regla, tasa ¿no? efectiva. Exactamente. El IVA en aduana se paga el 14,94, pero ese monto no está en la ley, ¿ya? ¿Por qué? Porque el IVA en la ley 843 se encuentra como 13%. ¿Por qué la aduana te calcula el 14,94%? Cuando en la ley claramente dice IVA, artículo 1, IVA 13%. Ahorita les voy a pasar, está en ese artículo. Acá está, en ese artículo está. Artículo 30. Por favor, si alguien puede dar lectura a lo que es el artículo 30 de la ley 843. ¿Qué es la ley 843? Reforma al Código Tributario. ¿Ya? ¿Alguien me puede dar lectura, por favor? Yo, licenciada, yo, Hablando un ratito, mamá. en Ya. el impuesto correspondiente se determinará aplicando la alícuota del 13% sobre los ingresos determinados de acuerdo a los capítulos 4 y 5 de este título. En caso de que se dispusiera el incremento de la alícuota del impuesto al valor agregado en igual medida y con los mismos alcances, se elevará la alícuota establecida en este artículo. Lo que dice este artículo es que el impuesto, la alícuota al valor agregado es 13%. Ahora, ¿por qué la aduana? Si estamos hablando de un mismo IVA, ¿no ven? Estamos hablando del IVA que tiene la póliza de importación. Muchas veces hay una confusión, incluso yo he conocido, antes de aclarar esta figura, pero hay dos IVAs, me dicen. No, no hay dos IVAs. Pero ¿cómo se paga el IVA 13% y el IVA en aduanas que te cobra 14,94%? No hay dos IVAs, solo hay un IVA. ¿Y ese por qué? Porque la póliza de importación está provista, está con crédito fiscal y sirve para descargar crédito fiscal con un solo IVA y el IVA es 13%, ¿ya? Y ese IVA te sirve, ya sabemos para qué nos sirve, ¿no ves? Esa póliza de importación, cuando traigamos a nombre del cliente, ya no vamos a poder, ya no le vamos a emitir lo que es la factura, ¿no ven? ¿Por qué? Porque la póliza tiene el IVA. Y estamos hablando del mismo IVA, de la misma alícuota, que es el 13%, pero ¿por qué se calcula el 14,94? Hay un fenómeno que se llama, y lo que su compañero lo ha dicho y lo ha dicho, alguna vez hemos avanzado este ejercicio en legislación comercial, porque siempre lo hago esto con los chicos, porque quiero que desde primer semestre no hablen de dos IVAs, solo hablen de un IVA, pero hablemos de lo que se llama tasa efectiva, o lo que se llama grossing up, ¿ya? Esto es tasa efectiva o grossing up, ¿ya?
Es decir, que el IVA, es decir, que esta tasa efectiva o grossing up se saca del mismo 13%. Ya del mismo 13% yo saco el 14,94%. Pero ¿cómo saco del mismo 13% de un valor el 14,94%? A ver, ¿quién me explica tasa efectiva? La regla de la tasa efectiva. Aquí está. Regla de la tasa efectiva o regla del grossing up. Grossing up, perdón. ¿Cómo sería? Valor 1, 13%. Yo tengo que tener por lo menos dos valores para sacar tasa efectiva. Ahora, ¿cómo saco esos dos valores? ¿Quién me dice? Valor 2. Igual. Valor 3. Igual. ¿Quién se acuerda alguien? El que me estaba, por favor, el que estaba diciendo de la tasa efectiva. Más o menos, hermano. Esto hemos llevado en legislación. A ver, ¿qué sería? Más o menos, necesito yo 3 valores para sacar tasa efectiva. O grossing up. Ya tengo el primer valor, que es el que está en la ley, que es el que está en lo que ha leído su compañera. Artículo 30 de la ley 843, ya, que es el valor del IVA. Pero necesito 2 valores más para sacar lo que es mi 14,94. Ustedes me dirán, hay un plus de cuánto es 1,94% que te ha cobrado la aduana. ¿Cómo te cobra ese plus la aduana del 1,94%? ¿Qué argumento utiliza la aduana para cobrarte el 1,94% en demasía? Licenciado, Adelante, licenciado, querido Edson, adelante. tal vez la tasa efectiva se saca de la tasa nominal dividido entre el 1 menos el 0,13% por 100. Ya, a ver, más o menos cómo saldría. A ver, estoy con mi calculadora. ¿Qué sería? A ver. No, 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 no. ¿Tú qué me dices? Esto me dices de la tasa nominal del 13. ¿Qué lo haría? Por, Sí, tasa nominal dividido entre 1 menos 0,13, ¿no? O sea, el 13%. Todo multiplicado por 100. no, menos 0,3. Ya, te saldría 12,87. Ya, más o menos tibio, querido Edson, Eh, pero muchas gracias es, también. es una formulita, licenciado. Es una formulita. Es tasa nominal, como le decía, ¿no? Tasa nominal, todo dividido entre 1 menos 0,13, todo multiplicado por 100 y saldría Ah, ya. 14,94%. Gracias, querido Edson. Sí, estás en lo cierto. Edson, ok, voy a colocar aquí. Edson Herrera, ok. Ok, para que me acuerde de que has mencionado lo que se llama la tasa en la deducción. Y yo les explico lo que dijo Edson. Ya, tengo el 13%. ¿Qué significa el grossing up? Que yo tengo que calcular sobre un universo. Mi universo total, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la masa total? ¿Sobre cuánto siempre se calcula el porcentaje? En sus socios, en sus accionistas, ¿sobre cuánto ha calculado su porcentaje ustedes? ¿Cuál ha sido su universo para calcular su porcentaje en sus socios o en sus accionistas? ¿Cuál ha sido? Yo distribuyo el 40%, el 50%, el 30%. ¿Sobre qué masa total han distribuido? Sobre El 100%. eso, Elizabeth, sobre el 100%. Entonces, ya tengo el valor que es el universo, que es el 100%. Ya tengo otro valor que es el 13%. ¿Ya? Me faltan un valorcito más para sacar regla de 3 simple. Y resulta que el grossing up es al 100%. La tasa nominal, lo que ha dicho su compañero Edson, y muchas gracias, la tasa nominal es el 13%. Y sería 100 menos 13. ¿Cuánto sería? La resta entre 100 menos 13. Estaríamos hablando de un 87. 87%. 87. Entonces acá ya tengo valor 1, valor 2, valor 3.
Y lo que como su compañero ha dicho, hágalo la formulita de la regla de 3 simple. ¿Y cómo se hace esa regla de 3 simple? Se multiplica y se divide. ¿Sí? ¿Qué haría? 100 lo multiplico por 13. Y lo divides entre 87. Exacto, lo multiplico por 13 y lo divido. Ay, no me sale esta operación aritmética. Divido entre 87. 100 multiplicado por 13 y dividido entre 87. ¿Cuánto le sale? 14.94. Igual a 14,94. Entonces, más, esto sí es así la regla que ha sacado el Grossing Up, la aduana. ¿Ya? Lo voy a grabar esta clase, chicos, para que tengan en cuenta muy bien este ejercicio, ¿ya? Entonces, regla de 3. 100 por 13 dividido entre 87. Toda la vida. 100 por 13 dividido entre 87. ¿Ya? La aduana no está ajena a este grossing up, pues lo que se llama tasa efectiva. Lo puede sacar también. Impuestos nacionales igual saca tasa efectiva de sus IVA. Impuestos nacionales saca tasa efectiva no solo del IVA, del ITEM que es una tasa efectiva, del impuesto a las transacciones. Terminas pagando un 18,34% tasa efectiva el servicio de impuestos nacionales. ¿Ya? Entonces no es la única entidad que calcula eso. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo? ¿Por qué se calcula así tanto? ¿Por qué, miren, yo debería pagar el 13, dicen otros? ¿Por qué me calcula tasa efectiva, grossing up? Y 13, que ni siquiera está esto en la ley dice 13, yo debería pagar el 13, yo como importador, me conviene pagar pues poco. Esa es una política que se ha ido heredando de varios países del mundo. Este grossing up lo aplica Chile, lo aplica Estados Unidos, lo aplica en Europa, lo aplican, lo han aplicado, lo aplican esta reglita que se llama grossing up. Por eso está, incluso tiene una denominación en inglés, sencilla, grossing up, nada más. Lo van aplicando varios países, ¿ya? Y que no estamos ajenos a eso, tampoco, sí. Lindo sería pagar el 13 nomás, una belleza sería, pero lamentablemente pagamos más el 1,94%, que es grossing up, ¿ya? Esa es la segunda regla, IVA. Seguimos en la misma segunda regla. Todo de la explicación del IVA. Ahora del gravamen arancelario. El gravamen arancelario lo vamos a hacer con dos. Lo vamos a hacer con 5%, que es para bienes importados. Bienes capitales, perdón. Y 10% para bienes importados. Y con eso termino. Bienes capitales significan lo que traes, lo que no es para el Estado. Perdón, lo que es para el Estado. Por ejemplo, nosotros traemos ascensor para el servicio, para el Ministerio de Obras Públicas. ¿Ese ascensor pertenece al Estado? Sí. ¿Cuánto se paga de gravamen arancelario? 5%. Ahora, el mismo ascensor y de las mismas características, yo no traigo para el Ministerio de Obras Públicas, traigo para un edificio. El edificio que se encuentra en un condominio en el Alto. ¿Pago el 5%? No, pago el 10%, lo que no es para el Estado. ¿Ya? Entonces, de eso depende pagar gravamen arancelario 5 y 10%. 5% lo que es para el Estado, un ascensor, y 10% lo que no es para el Estado. ¿Ya? Entonces vamos a hacer, nosotros vamos a jugar con que están importando un ascensor o una mercancía al 5% cuando es para el Estado y al 10% cuando no es para el Estado. ¿Ya? Antes, el gravamen arancelario es un tipo de, es un gravamen, es un impuesto, se dice, ¿no? Es un tributo que se paga al ingreso salida de las mercancías.
que lo determina cada país en función a sus políticas, ¿ya? Y hay lo que es el gravamen arancelario ad valorem, el gravamen arancelario específico y el gravamen arancelario mixto. En este caso, cuando en la expresión porcentual, se le denomina gravamen arancelario ad valorem, ¿ya? Eso les voy a explicar en la siguiente clase. Pero lo que quiero es que tomen en cuenta que para la póliza de importación vamos a calcular tributos. Vamos a calcular IVA al 14,94 y vamos a calcular GA. Podemos calcular al 5 o 10%, ya al 10%. 10%. Ya tenemos dos valores. ¿Qué nos falta? El FIP. ¿Qué es el valor? Ya les he dicho, es el valor de la mercancía que tiene completa todas sus transacciones de operaciones de comercio exterior. ¿Ya? El valor FIP. La aduana siempre te va a calcular el IVA y el GA en su póliza de importación del valor FIP. El valor FIP es aquel valor que está expresado siempre en boliviano. ¿Ya? Puede ser 60.000, 10.000, 50.000, 80.000, 78.999,76 bolivianos. Pues. ¿Ya? Te sale eso sí, tú pagas de ese valor IVA y GA. No puedes, esa es la diferencia de esos dos tributos. El IVA y el GA se pagan del FIP. Hay otros tipos de tributos, como les había dicho, la tercera regla, y por eso no quería mezclar. Por ejemplo, hay la tasa de verificación, la tasa de almacenamiento, la tasa de gastos administrativos y portuarios, se pagan del valor FOB, pero los que se pagan del valor FIP, incluyendo también el impuesto al consumo específico, que no lo he puesto, ¿por qué? Porque vamos a hacer el ejercicio solo de estos dos. Ya se paga del IVA y del GA. También el IT, pero que es para determinadas mercancías, impuesto al consumo específico. Por el momento, IVA gana, ¿ya? En la tercera regla vamos a trabajar IT con FIP y los otros con FOB. ¿Ya? Entonces, ahora ya tengo acá IVA 14,94. Ya saben de dónde nace este 14,94. No es otro IVA. El mismo IVA, solo tasa efectiva. El GA ya puede ser hasta el 40%, 50% excepcionalmente, que es al 10%. Y el FIP, cualquier valor que incluya el precio de la transacción de la mercancía. Con estas tres valores ya podríamos animarnos a calcular cuánto debo pagar yo por tributo. Pero hoy día no nos va a alcanzar la clase. 1 minuto nos falta aquí. La siguiente clase, esto nomás lo completamos y con eso ya terminaríamos la práctica del pago de tributos. Pero chicos, les rogaría la siguiente clase, igualito como hoy día les voy a preguntar. Por favor, les rogaría, vean les voy a mandar el audio de la clase, los dos últimos audios. Este audio especialmente les voy a mandar para que sobre esto les haga algunas preguntas y vamos a aclarar ciertos puntos. ¿Ya, chicos? Con eso me despido, les mando un fuerte abrazo a la distancia, queridos jóvenes. ¿Alguna pregunta que tuvieran en este minutito crucial que ya va a pasar? La siguiente clase vamos a hacer en la regla número 2, ¿ya? Cálculo IVA-GA con CIF, pero hoy día no nos va a alcanzar el tiempo. Ya, gracias Mariela, hasta luego. José, nos has venido a despedir, hermano, qué macana, José recién se ha incorporado a la clase. Ya, pues, de todas maneras, voy a mandar, por favor, las grabaciones. Por favor, querida Elisita, ¿me puedes hacer recuerdo de enviar las grabaciones? ¿Me puedes presionar? O alguien de sus representantes me puede presionar, por favor, en mandar hasta hoy día, máximo mañana las grabaciones. Está bien, licenciado, ¿se podría enviar más el documento, por favor? Ya, el documento más, entonces con la condición de que me presionen, ya, porque